Carl Jung publica en 1956 su libro El yo no descubierto. Es un libro que no se le ha dado su relevancia. Sin embargo, este libro es donde justifica toda su investigación antes de su muerte en 1961, y resulta interesante lo que cuenta. Primero, porque nos explica que cuando se producen eventos catastróficos, negativos o apocalípticos, es cuando urge la necesidad del autoconocimiento. Y Jung esgrime que entre 1914 y 1945 fue una etapa de progreso espiritual y redescubrimiento del conocimiento antiguo de Oriente y Occidente. Y lo increíble es que se hizo durante eventos tan inestables como las dos primeras guerras mundiales, de que a mediados de los años 50 Jung avisase de un nuevo periodo de autoritarismo global, con los nuevos escenarios de la Guerra Fría, considerando este contexto como un momento de desarrollo de las vidas internas y de nuevas experiencias espirituales, y entendía a su vez que el sistema no podría controlar a este tipo de personas, ya que renunciaban a la religión dogmática como vía de introspección o autoconocimiento. Efectivamente, Jung vislumbró esta oportunidad individual antes de que se produjese, pero también lo hicieron los poderes fácticos, los cuales canalizaron a los individuos hacia movimientos sociales bajo conceptos como contracultura, revolución externa y otras acciones antisistema o de protesta social. De esta manera no hubo una transformación interior, ni experiencias internas que derivasen hacia el autoconocimiento. Incluso el propio Krishnamurti intentó advertir de esto a los hippies Ojai, instruyéndolos la idea de que la revolución auténtica solo es interna e individual, lo cual concuerda con Jung, cuando dijo que no se puede hablar de transformación espiritual de la humanidad en una generación, ni tampoco en varios siglos. Sin embargo, individualmente los humanos pueden transformarse espiritualmente. Sin embargo, la creación de una sociedad consumista que encuentra placer y goce en el materialismo es una trampa donde han caído aquellos individuos que se sienten felices como consumidores del sistema. Otra trampa es la mercadotecnia pseudoespiritual para hacer creer a ciertos individuos que se están autorrealizando, cuando en realidad son prisioneros de la Matrix. Por esto Jung dijo que el ser humano no es consciente de cómo están configurando su situación psíquica en un mundo nihilista, materialista y oscuramente espiritual. Es decir, no les bastó con que el mundo fuera una prisión, así que lo convirtieron en un gran manicomio, donde el tratamiento no es curar al individuo, sino aplicarle procesos degenerativos como la lobotomización, la zombificación y la estupificación. De este modo se mantiene a los individuos en los niveles más bajos de su yo interior, distanciándole del yo superior. Mientras tanto, los poderes religiosos ocultan el mito del hombre interior que salva la vida a través del autoconocimiento. Es una forma de redención, por la cual el individuo cambia y acaba cambiando la realidad que las élites persiguen, pues éstas crean acontecimientos globales o de impacto global para diluir alquímicamente a los individuos con potencial trascendental en un gran océano colectivo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.